Señoras y señores, nueva vez, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias siempre, muchas gracias por el honor de compartir algunos minutos conmigo en torno a algunos temas, en este caso de actualidad dominicana. Bienvenidos a La Opinión de Roberto Payano. Ha estado colándose, aunque sea poco a poco en estos días, entre los temas de actualidad, los precios de las campañas electorales en la República Dominicana. Vuelve a hablarse de que tal candidato, tal posible alianza, ya están buscando dinero para las campañas. Se recuerda que el expresidente Danilo Medina se quejó de que tal vez la campaña pasada, para las elecciones presidenciales, congresuales del 2020, fueron las más caras de la historia porque ni su propia gente a él mismo se le movía sin primero averiguar qué dinero había para ellos. Sería bueno preguntar quién construyó ese tipo de ¿Quiénes? Que tampoco es que sea él solo. Pero ¿quiénes construyeron ese tipo de militancia política? La militancia de la logística, la militancia de la grasa. Sobre todo cuando la grasa que usted reparte no es suya tampoco. Y quienes ahora tendrían derecho moral para quejarse de esa realidad, de esa parte de la realidad política dominicana. Pero bueno, surge todo eso en estos últimos días porque se rumora que ya están buscando dinero entre empresarios uno, entre la contabilidad de lo acumulado otros y entre las nuevas acumulaciones de otros funcionarios, siempre mirando a las elecciones del año 2024. Las elecciones más caras, la campaña más cara dominicana no se va a saber por todos estos tiempos. ¿Cuál fue? ¿En qué cuatrienio fue? ¿Para qué campaña electoral gastó tales o cuales partidos o candidatos más dinero? Eso tendrá que ser parte de todo un cambio radical de la sociedad, donde todo se pueda llegar a saber. Y ese todavía no es parte de ningún cambio, nada, en la República Dominicana. Porque miren, uno dirá que cada año las cosas están más caras, ¿verdad? La gente se vende también más caro, los tránsfugas políticos piden más, tanto en efectivo como en futuras posiciones para seguir acumulando. Porque ese es este sistema. Es esta democracia que nos han vendido a palos, como la paz cristiana de la conquista, de la colonia. Esta es la democracia que se nos ha enseñado a palos. Esta es la educación que tenemos. Bueno, pero cuando usted se pone a analizar para atrás algunos ejemplos de corrupción, de dispendio de lo ajeno en campañas electorales, de todo el que estuvo cerca de estar, le hicieron fraude, peleó contra el fraude, al final venció o perdió, de todo. Usted no sabe todavía en qué campaña electoral se ha gastado más dinero. Por ejemplo, usted sabía que hubo unas elecciones internas del PLD en que Danilo Medina, ese todopoderoso en su momento, le hizo fraude hasta a José Tomás Pérez. ¿Quién sabe cuánto se gastó? ¿Y de dónde lo sacaron? En hacerle fraude al pobre José Tomás Pérez en la primaria, en la convención del PLD en la que él fue precandidato. Lo que pasa es que esa gente también después lo llaman y le ofrecen 5 refrescos, 3 panes con mantequilla.
y no recuerdan nada de eso. Ni yo quiero que lo recuerden, porque no es que yo quiero que sean enemigos ellos. Sigan juntos, no se apuren. Nosotros seguimos rearmando nuestros sueños de cambio de verdad. Ustedes sigan juntos en su tómbola, que no hay problema. Lo digo sin deseo de dividir, sino de recordar un pequeño pasaje de la historia. Que me diga alguien que hasta José Tomás Pérez no lo engañó en una convención Danilo Medina. ¿Y cuánto se riega para eso? ¿Verdad? ¿Cuánto dejó de déficit fiscal el señor Leonel Fernández cuando sale del poder en el 2012, cuando todavía entendía que le convenía dejar a Danilo, cuando todavía eran amigos? ¿A quién ayuda en esa campaña? Óigame. Y para no irnos demasiado lejos, a las elecciones en que Hipólito Mejía llegó a comprar un congreso para modificar la reelección y él poder presentarse. En el mismo caso reciente hubo unas elecciones en que también había que volver a modificar la constitución, porque ya el presidente de entonces tenía 8 años, no podía otra reelección y quería durar 12 a la mala. Y llegó a pagar a algunos legisladores mucho dinero por cabeza o por mano. Una pena que no haya sido por cabeza. Y llegó a pagar. En eso hubo un problema con el secretario de Estado de los Estados Unidos, que se pandió abiertamente para el otro lado. Y no se pudo modificar la Constitución, pero mucha gente cobró. Si usted se va por ahí, en realidad tiene que ser un nuevo sistema que va a averiguar aquí algún día cuánto se gastan esos grupejos supuestamente mayoritarios. Si son mayoritarios de verdad y de buen modo, yo no sé por qué gastan tanto para imponerse en la conciencia de la gente. Compran tanta gente, con toda clase de mercancía la compran. Pero habrá que hacer un nuevo sistema sociopolítico para saber cuáles son los precios reales en las campañas electorales en la República Dominicana. En otro orden, quiero hacer un comentario. He querido dejar también sobre este tema pasar los primeros días, las calenturas noticiosas, para yo opinar yo solo de la exaltación del beisbolista dominicano, el pelotero dominicano David Ortiz, al Salón de la Fama de su deporte. Hay que felicitarlo, se le dio. David Ortiz es un ciudadano que viene de abajo, de no tener nada. No se ha dicho, hasta ahí no se ha llegado, que él usara medicinas falsas para aumentar su rendimiento. Bueno, y felicidades a todo el que llega en su área a la cúspide del reconocimiento y de la riqueza que le permite vivir más o menos holgadamente. Hay que felicitarlo. Pero al señor David Ortiz hay que felicitarlo 2 veces. Y a los que piensen seguir su camino de fama y fortuna, sea en el béisbol o en lo que sea, hay que aconsejarle que no sigan en todo el mismo camino de David Ortiz, porque no todo el mundo llega por el mismo camino, al mismo sitio. Hay que tener suerte. El señor David Ortiz necesita, al tiempo que felicitarle, que alguien le recuerde que él hizo todo lo posible, sobre todo en los últimos años, por no llegar al Salón de la Fama. Porque aunque yo no sé de pelota, se dice que esos cronistas que eligen, y esos dirigentes y eso, son muy ñoños, y que por cualquier escándalo usted fácilmente pierde la posibilidad de entrar al Salón de la Fama. Investiguen otros peloteros, dominicanos también, por ejemplo. Entonces, cuando usted tiene expedientes abiertos en la justicia dominicana, que tal vez no sean
crímenes, pero muy engorrosos y muy lamentables, problemas familiares, con hijos, con ex cónyuges, problemas feos. Y esos expedientes están abiertos por años, no ha habido forma de sacarlo parece que algo tienen, porque con todo su poder no ha habido forma de sacarlos del sistema y están ahí discutiéndose. Y otros expedientes sí más complejos en los que parece que hubo que darle una mano para sacarlos del sistema judicial. Nosotros los que no sabemos de eso, teníamos la impresión de que por lo menos en el primer intento, la primera candidatura reglamentaria después de su retiro, no iba a subir tal vez de una vez. Pero llegó y llegó en el primer intento. Bienvenido a este compueblano, felicidades. Pero a los demás y a él mismo, caramba, la suerte no se le provoca. A Dios no se le provoca. Esté en paz con Dios y con las casualidades y con la naturaleza. Los que no creen en Dios, que también hay que respetarlo, estén en paz consigo mismo, no importa su creencia. Porque a la suerte no se le provoca. Otra noticia de muy reciente actualidad es la encuesta mundial sobre los índices de corrupción de los distintos países. Se estudiaron 180 naciones recientemente en torno a los índices de corrupción administrativa. La República Dominicana, según ese estudio, es el número 30 entre los más corruptos, entre 180. Hay 150 países de los estudiados por ese análisis que son mejores administradores que nosotros. La República Dominicana está entre los primeros 30 corruptos. Parece que el gobierno, que está distribuyendo igual que el pasado muchos miles de millones de pesos en la prensa de todos los colores, entre sus amigos, generadores de opinión, asesores comunicacionales y entre sus enemigos, no ha privilegiado un método que también tenía el gobierno pasado, de que sacaba un poquito de esa repartición para comprar ese tipo de encuestas internacionales. Pero hasta ahora, ese es el número que nos toca. En otro orden, señoras y señores, de la opinión de Roberto Payano, quiero felicitar a pesar de todo, al ministro de Educación de la República Dominicana, el señor Fulcar. El profesor Fulcar tiene algo bueno, tiene una pinta presidencial como él se cree, ha estado tratando de construir y hasta ahora se le está dando, a pesar de todo, porque ahí sí hay pesares. Pero yo quiero resaltar que el señor Fulcar tiene todavía la gracia de convencer a algunos tontos útiles de que todo lo malo que pasa en el Ministerio de Educación es de los otros. Son otra gente que lo están haciendo. Pero todo lo bueno que pueda haber, que pueda aparecer, eso es él. Ahí es él. El que manda, supervisa bien, está encima de todo, está encima de la gente, todos los funcionarios medios. Y recuerden que así son los presidentes. Todo lo bueno que pasa es directamente por orden del señor presidente, que desde allá me mandó a limpiar esta cuneta en el municipio más lejano del país. Cuando pasa algo malo, el presidente no sabía. No, nunca sabe de eso. Como uno muy famoso, que toda la familia estaba robando en el estado. Y su hermana, para comprar votos, le amenazaba a la gente diciendo: mi hermano lo sabe todo. Pues ahora resulta que él no sabía nada, ni de su guardia presidencial, ni de toda su familia, ni de la familia de la esposa, ni de nadie.
Bueno, pues esa capacidad está tratando de construir el ministro de Educación. Todo lo malo es de los otros, lo bueno es mío. Y esa capacidad de hipocresía hay que felicitarla. Esa gente acostumbra a llegar lejos. Otro comentario que quiero resaltar es que recientemente el Tribunal Constitucional de la República Dominicana falló en contra de una instancia que buscaba declarar no conforme con la Constitución Dominicana el concordato, el acuerdo entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano que viene desde la era de Trujillo, alias Chapita. Ustedes saben que el concordato nadie ha querido tocarlo porque meterse con esa gente no deja beneficio. Pero ese concordato, desde cuando Trujillo dice que el Estado Dominicano tiene una iglesia, una religión oficial. Y aunque con el paso de los años la Constitución ha tratado de decir que todas las religiones son abiertas y que hay derecho a cualquier profesión y que la libertad de creencia, pero siempre se le ha buscado una pequeña contradiccióncita para dejarla en la misma Constitución que reconoce una oficial. O sea, son iguales, pero hay una oficial. Apareció por fin un grupo de abogados que me hubiera gustado darle el mérito, pero no lo tengo ahora aquí. El hecho es que decidieron atacar en justicia ese famoso concordato entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano de Trujillo, pero que ha seguido después de la dictadura estos 60 años. Pues el Tribunal Constitucional falló en contra. Eso casi se llama prevaricación. No quieren entrarle a la iglesia, sobre todo a la Iglesia Católica en ese caso, pero ellos saben que no debería haber religión oficial en un estado de libre pensamiento. No debería haber religión oficial. Yo no apoyo, por cierto, que todas sean iguales para seguirse repartiendo lo que el Estado mantiene a la católica. Quiero dejar claro para que me aplauda el que quiera y el que no me aplauda. Mi opinión es que sean todas iguales y se busquen entre sus fieles su manutención, que el Estado no mantenga ninguna. Pero indudablemente que el escándalo más grande es con ese concordato, que para empezar reconoce como generales de las Fuerzas Armadas y la policía a los obispos y monseñores de la Iglesia Católica. ¿Qué le parece? Bueno, pero para hablar de cosas buenas que sí tiene la Iglesia Católica, quiero unirme a la tanta gente que lamenta, llora la muerte del padre Ramón Alejo de la Cruz en el nordeste del país, un gran militante de esa región donde él nació, en Pimentel, y de todo el país, donde impulsó una teología de la liberación, sin violencia, pero sin taparle a ningún gobierno, ningún robo ni ningún crimen. El padre Moncho ha partido a otra eternidad y los religiosos y los no religiosos lamentamos la muerte de ese padre de verdad que, por ejemplo, hace 28 años dirigía la revista sociopolítica, socioliteraria llamada La Muralla, que en Nagua publicó un artículo del profesor Narciso González Narcisazo llamado 10 razones que demuestran que Balaguer es lo más perverso que ha nacido en América. Al padre, la policía, los generales de Balaguer, le ocuparon su iglesia en Nagua y en esos pedazos del nordeste. Se salvó de Chepa, pero durante mucho tiempo lo estuvieron acechando a ver si ni siquiera oficiaba misas. Y a Narcisazo
lo mataron. Gloria al Padre Ramón Alejo de la Cruz Moncho. Muchas gracias por su compañía. Esta es la opinión de Roberto Payano.